Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. En esta ocasión estoy transmitiendo, no lo había anunciado, y va a ser bien cortito. Quiero dejar una palabra porque hay una inquietud grande en mi corazón. Hace unos días he estado mirando, he estado observando el comportamiento de muchos hermanos en la fe que realmente aman al Señor, pero que a veces por la necesidad que tenemos o por la razón de nuestro propio bagaje, de aquello que tenemos como preconcepciones, y también el entorno que nos está rodeando o la situación emocional por la cual estamos pasando, hay veces que queremos controlar lo que el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, quiere ministrar o quiere decir. Y últimamente hemos estado viendo muchas veces cuando el Espíritu Santo está manifestándose a través de una persona hablando, o que aparentemente está dando palabra profética o está ministrando en don de ciencia. Queremos que les escribimos o les decimos que el Señor me hable de tal o cual cosa. Y es como si nosotros quisiéramos ordenarle al Espíritu Santo qué es lo que tiene que ministrar, qué es lo que tiene que hablar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos ir por encima de la soberanía del Eterno. La palabra me dice que Él sabe cuál es nuestra necesidad, que Él sabe de qué tenemos necesidad, y el Espíritu Santo dice su palabra que nos guía a toda verdad y toda justicia. ¿De qué nos sirve una palabra que salga de la boca de un profeta o de un ministro y que luego traiga confusión porque está forzándose a ese momento de ministración? El Espíritu Santo es sensible, Él escudriña pensamientos y pesa la intención de cada corazón, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra me dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Muchas veces cuando venimos al Señor y cuando queremos que el Señor nos hable y queremos imponer que nos hable de tal o cual cosa, muchas veces se cuela un espíritu de error, una falsa profecía, y luego tomamos una condición, una postura donde estamos quizás resentidos porque esa palabra no se cumplió o porque no fue lo que nosotros esperábamos, y el Espíritu Santo no se sujeta a nuestras pretensiones y a nuestra arrogancia. Tenemos que tener mucho cuidado. El ministrar la palabra, el ministrar en el don de ciencia, el ministrar en el don de profecía, el ministrar una vida es una responsabilidad. Es mucho mejor llevar la administración a través de la palabra y darle una palabra donde podamos ir a la evidencia bíblica, porque la palabra dice que no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Y nosotros tenemos que entender que es mejor buscar una respuesta bíblica a esa necesidad antes de hablar presuntuosamente y antes de decir algo que no esté conforme al Espíritu. La palabra me dice en 1 Juan 4:1-4 que probemos los espíritus y se viene del Señor. Vamos a ir a la palabra, el tema de esta noche, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente decir que el Espíritu Santo no está obrando, o no fue por el medio del Espíritu Santo donde se manifestó y habló, o no fue el Espíritu Santo el que obró cuando sí lo hizo, o al revés. La blasfemia también es decir presuntuosamente que está operando el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo el que está obrando. Necesitamos tener mucho cuidado. La palabra me dice en Juan 5:39 que escudriñemos la palabra porque en ella está la vida. Nosotros tenemos que entender que es la palabra la lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:104.
el Mesías, nuestro Salvador, respondió por la palabra. No hay otra autoridad. No hay palabra de ciencia, no hay palabra profética que vaya por encima de la palabra. Así que es mejor que nosotros escojamos ministrar la palabra. Y si el Espíritu Santo le da una palabra de ciencia, le da una palabra de profecía, no sea sujeta a nuestro deseo, no sea sujeta a lo que nos están empujando a decir, porque podemos caer en blasfemia. Nosotros tenemos que entender que la palabra me dice que en estos tiempos habrán amadores de sí mismos y por buscar reconocimiento, por buscar renombre, por buscar fama, por buscar una posición o un título que a la larga no sirve de nada para salvación. Dice la palabra que diremos que en su nombre echamos fuera demonios, pusimos manos en los enfermos y Él nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que nosotros tenemos que entender que no importa lo que hagamos, es importante que nosotros sembremos para la eternidad. No hay otra cosa más importante que dar frutos. No hay cosa más importante que estar sometidos a la palabra. Esa palabra es la que nos va a dar respuesta. Esa palabra fue la que dijo el Mesías: escrito está. Y en la armadura, el Eterno, nuestro Salvador, nos dice que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Nos está diciendo Pablo a través de su carta a los Efesios, inspirado por el Espíritu Santo en medio de su encarcelamiento. Cuando estaba en la cárcel, el Espíritu Santo lo llevó a reflexionar sobre la guerra espiritual, mirando y observando, analizando y meditando en los guardias que estaban haciendo turno en ese momento. Y nosotros tenemos que entender que no hay otra cosa que vaya por encima de la palabra. Nosotros tenemos que tener un discernimiento bien fuerte en estos tiempos. Dice la palabra que en estos tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos maestros. Y todo aquello que llegue a nuestros oídos tiene que ser filtrado por la palabra. Así que nosotros no podemos estar como el espíritu de adivinación, dando una palabra a diestra y a siniestra por emocionalismo. La palabra me dice y me lleva a la historia de la adivina en el camino de Pablo, donde le adivinó a Pablo, habló la verdad, dijo quién era Pablo, dijo que era el siervo del Señor y Pablo lo reprendió. No necesariamente porque le diga una verdad es porque viene inspirado del Espíritu Santo. No es real el hecho de que todo lo que le digan en el nombre del ministerio o del Espíritu Santo va a ser real. Por eso la palabra me dice que yo tengo que escudriñar, yo tengo que comer del rollo, yo tengo que saber la palabra, yo tengo que tener una relación íntima con el Señor para poder discernir si ese espíritu viene del Señor. El hecho de que el Señor nos haya dado el don de profecía y de ciencia no significa que cualquiera puede venir a dar una palabra en profecía y en ciencia. Y no significa que va a estar hablando todo el tiempo en profecía y en ciencia. ¿Sabe? El Espíritu Santo, dice la palabra, que nos dejó estos dones, el Maestro repartió estos dones para función de la iglesia, del cuerpo. No para enorgullecer, no para vanagloria, no para reconocimiento y no para hacer un show. El don de profecía y el don de ciencia es algo bien delicado y que no se puede tomar a la ligera y no podemos estar jugando con él. No podemos ir a los profetas a buscar palabras de adivinación. La palabra me dice que la adivinación es como hechicería, lo cual es y la idolatría envuelve en idolatría, envuelve hechicería, envuelve
abominación al Señor. Y nos tenemos que cuidar de esto con urgencia, porque en este tiempo se están levantando doctrinas de error, porque en este tiempo se están levantando voces que no vienen de lo alto. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mira lo que dice la palabra en Mateo 12, desde el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, este será el hijo de David. Mas los fariseos que conocían la palabra, los fariseos al oírlo, pretensión de corazón, orgullo y arrogancia. ¿Qué le dijeron los fariseos? Decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el Señor reprenda, príncipe de los demonios. O sea que en esta lectura están hablando de que el poder del Señor no era el que estaba actuando en ese momento cuando fue libre de esta opresión y fue sano, sino que dijeron que en el maestro estaba el espíritu de Belcebú, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, sabiendo Jesús todos los pensamientos de ellos, mire, el Señor discierne pensamientos y pesa las intenciones de cada corazón. Dice, sabiendo Jesús, Yeshua, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero yo, por el Espíritu de Elohim, Dios, echo fuera a los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim, Dios. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, yo digo, todo pecado, escuche, todo pecado y blasfemia será perdonado cuando haya arrepentimiento. Mas la blasfemia contra el Espíritu, el Ruach Kadosh, esta presencia del Eterno, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, de mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, oiga, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Es preferible hablar por la palabra, dar una palabra de exhortación bíblica,
Si el Espíritu Santo le da una palabra, la va a decir, porque dice la palabra, si el Padre, si el Señor habla, ¿quién no habla? ¿Quién no profetizará? No es que contriste el Espíritu Santo, no es que enmudezca, no es que no hable la palabra, no es que no diga el mensaje que el Señor le da, porque esto es obediencia al Señor. Cuando Él nos muestra, cuando Él nos trae palabras, tenemos que hablar. Dice la palabra que no hará nada Yahweh sin que antes los anuncie a sus siervos, los profetas. Pero sabe, el que viene del Señor tiene que dar frutos. Y además de dar frutos, no es una línea psíquica. El espíritu de adivinación es como hechicería. Y es abominación a Yahweh. Y tenemos que entenderlo. Es necesario que aprendamos a vivir por la palabra. Dice la palabra que es por fe y no por vista. Nosotros no podemos ir de ministro en ministro buscando una palabra profética o una palabra de ciencia. Nosotros tenemos que interceder ante el Padre, y el Padre en su misericordia envía la palabra cuando fuere tiempo, como en el caso de Daniel. En el caso de Daniel 10 nos narra que Daniel dispuso su corazón en ayuno a humillarse delante del Rey de Reyes, delante del Señor. Pero, ¿sabe? El Señor viene hablándole. Le envió al arcángel Miguel y él le ministró y le dijo: desde que dispusiste tu corazón delante del Señor, desde que tú dispusiste a humillarte delante del Rey de Reyes, he sido enviado a donde ti con esa respuesta. El Señor había enviado esa respuesta a Daniel, pero se interpuso el príncipe de Persia y no llegó hasta 21 días después, dejando el arcángel Miguel en el capítulo 10 de Daniel. Lo dejó allí. Gabriel apareció para ayudarle. Estaba peleando contra el príncipe de Persia, en lo que Miguel llegaba hasta donde Daniel le envió la palabra, le contestó la interrogante, le contestó la petición, le habló, le mostró el mensaje, le dijo lo que iba a ocurrir sobre su nación y le dijo: y tengo que regresar porque todavía tengo que pelear contra el arcángel Miguel. Así que yo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, te exhorto en esta hora a que no prestes tu oído a cualquier palabra, a que vayas al trono de la gracia del Señor, no vayas ante cualquier persona, cualquier ministro preguntando, no vayas a estar pidiendo una voz profética, una palabra de ciencia, buscando que el Señor te hable, porque se puede colar el espíritu de error. Y la palabra me narra que el Señor mismo en el Antiguo Testamento permitió un espíritu de error. Cuidémonos de esto. Dispón tu corazón, humíllate delante del Señor, busca su presencia. Dice su palabra: clama a mí, yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Así que tenemos una promesa preciosa donde podemos ir confiadamente delante del Padre en el nombre de Yahshua a presentar nuestras vidas. Y Él va a responder, pero es en su tiempo, es en los secretos, es en tu intimidad. Tú les pones tus situaciones al Señor y Él va a estar ministrando tu vida conforme a su misericordia, en su voluntad, y va a escoger a quien Él quiere escoger. No vayas detrás de siervos, no vayas detrás de profetas, no vayas a buscar una palabra como si fuera una línea psíquica. Cuídate de esto, porque es abominación al Señor. Cuídate de esto. Y tú, ministro del Padre, ministro del Señor, ten cuidado y no hables presuntuosamente. Ten mucho cuidado y discierne. No estés respondiendo ni por tu anhelo de responder y llenar todas las necesidades, porque sabe quién dice la palabra que va a llenar tu necesidad. Quien dice la palabra que Él sabe cuál es nuestra necesidad y Él nos suplirá todo. Es el Señor, no es nadie más, no es usted, no soy yo, no es un ministro, no es un pastor.
Es el Espíritu Santo del Señor el que habla nuestra vida. Cuídate de no caer en el error. Cuídate de no ser usado por Satanás. Cuídate de no ser piedra de tropiezo. Cuídate de no ser palabra de error, espíritu de error. No lo permitas en tu vida para hablarle a otra vida, porque trae confusión. Aquello que traiga confusión no viene del Señor. La palabra me dice, el Espíritu Santo, el Señor, no es un Dios, no es el Elohim de confusión, sino de paz. Así que si no te trae paz, ten cuidado. Ponlo en oración. No atesores cualquier palabra. Toma cuidado en orar. Toma cuidado en ponerlo todo delante del Señor. Toma cuidado en pedir confirmación. Ríndete al Señor en intimidad. Ríndete en tu momento de intercesión. Busca la presencia del Señor en silencio, que ni siquiera el mundo espiritual escuche lo que estás diciendo, para que esa confirmación, para que esa palabra que viene de lo alto venga a llenar tu vida, a llenar tu necesidad sin ningún lugar a duda, para que no seas confundido. Ten cuidado y no caigas en espíritu de error, no caigas en espíritu de adivinación, no caigas en confusión. Busca la presencia del Señor y sobre todas las cosas escudriña la palabra, porque en ella está la vida, en ella está la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Ruach Kadosh. En ella está la vida. No hay ninguna otra cosa que nos sustente en el momento de la prueba que esa palabra que nos retorna atrás vacía. Es una bendición, es anhelante, es un anhelo el escuchar su voz, el poder recibir esa respuesta específica, pero sabe que sea en una intimidad, que sea realmente el Señor, que sea Él mismo hablando. Aprende a escuchar su voz para que primero Él ponga esa respuesta en su corazón, y que si algún ministro, alguna persona viene a hablarle de parte del Señor, sea una confirmación a su espíritu, que sea confirmación a lo que ya el Señor haya sembrado en su vida. No permita que el espíritu de confusión entre en su vida. Agárrese de la palabra. Son tiempos difíciles. No permita que nadie tome su corona. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. La paz del Señor esté sobre tu vida siempre.